Salí de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias, vivencias y las de otros miembros de la secta La Luz del Mundo. En cada episodio te platicaremos cómo fue nacer, crecer y eventualmente salir de ahí. Acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas. Hola, este es su podcast, Salí de una secta, y estamos aquí un poquito atrasadas, pero aquí estamos. Nada más poquito. Tuvimos unas dificultades técnicas, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí otra vez para platicar este día, noche, no sé en qué momento nos estén escuchando. A la hora que sea, no importa que sea la madrugada, amigos. Pero les agradecemos por acompañarnos y estar aquí con nosotras para platicar de un tema bastante personal. Bueno, bastante personal, muy personal. Y pues la verdad es que estamos muy contentas de que quieran saber un poquito más de nosotras, de nuestra historia. Nos hacen muchas preguntas al respecto y pues a nosotros aquí estamos. Nos encanta el chisme. Sí, aparte que esto es algo que, por ejemplo, yo nunca he contado realmente. Ajá, porque ustedes ya saben que mi historia está en mi TikTok, ¿no? Está en el internet. Está en el internet, básicamente. O sea, yo no tengo secretos aquí. Sí. Pero mi hermana no ha contado su historia aún. Así que hoy, así, o sea, como que, ¿cómo dicen? Como que es lo primerito. Hoy es como la primicia. Ajá, es la primicia aquí en nuestro podcast Salí de una secta. Así que pues, ¡yay! También pues nos hicieron unas preguntas en Instagram referente al tema. Y entre que contemos nuestra historia vamos a ir como contestándolas. Uh-huh. Ya si vemos al final a lo mejor que nos faltó alguna cosa, nos regresamos a las preguntas y les contestamos. Pero pues vamos a empezar para no hacer esto más largo y que no nos dure más de una hora. 1 hora, 2 horas. El tema de esta semana entonces es nuestra historia. La historia que vivimos naciendo dentro de la luz del mundo. Y cómo salimos, o sea, cómo fue que hizo como el click, ¿no? Uh-huh. Y cómo llegamos hasta aquí. Ajá, cómo hoy estamos aquí hablando en frente de este micrófono, contando algo que la verdad yo creo que ninguna de las dos en algún momento de nuestra vida nos imaginamos que iba a suceder. Porque como van a escuchar en nuestra historia, que se entrelaza mucho porque pues al final del día somos hermanas, siempre fuimos unas personas que fuimos muy, muy, muy fieles, muy cerradas hasta cierto punto también. Y siempre creímos que íbamos a estar. Yo siempre pensé que me iba a quedar ahí toda la vida. O sea, era la idea de mi vida era que yo iba a morirme en la luz del mundo. ¿Por qué? Porque pues es lo que toda mi familia había hecho todo el tiempo. O sea, mi tatarabuela se murió ahí, mi bisabuela hace poco murió ahí, tengo familia que pues ha fallecido allí. Y pues yo pensé que eso iba a ser mi vida. O sea, que me iba a casar con alguien de la luz del mundo, que iba a tener hijos allí, que iba a seguir allí toda la vida. Igual mi hermana pensamos lo mismo. Entonces, cuando cambiaron las cosas, la verdad que fue como un giro total. Un baldazo de agua fría. Y algo que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a experimentar. Ajá. Menos lo que ha venido con todo eso. Sí, porque pues han sido muchas cosas. Sí, o sea, y luego el hecho de que hablamos de esto en el internet era un pensamiento impensable hace unos, no sé, ¿qué? 5 años, o sea. Sí, más o menos, yo creo, unos 5 años. Sí, o sea, nunca en la vida nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar aquí platicándoles de nuestras experiencias dentro de la luz del mundo. Y pues la verdad ahora ya pues con un tono un poquito más oscuro, pues porque por todo lo que está pasando dentro de la luz del mundo con el líder Nazón Joaquín. Ya saben, si no lo sabían, pues o sea, Nazón Joaquín, el líder de la luz del mundo, está en la cárcel en este momento por pues acusaciones muy serias de abuso infantil y de abuso a mujeres, lavado de dinero y otras cosas que podrían ustedes googlear. Sí, o sea, si lo buscas en internet es fácil encontrar toda la información por la que está ahorita esperando su juicio, que tiene fecha para mayo del 2022. Me parece que sí. Entonces, si no pues eso lo podemos buscar en internet. Entonces, sí, pues nunca pensamos que íbamos a estar como detrás de un micrófono o de una cámara hablando sobre la luz del mundo, porque nos enseñaron toda la vida que la gente que habla de la luz del mundo es gente mala, es gente
que se va al infierno, es gente que pues tiene malos espíritus, no sé, o sea, todas las cosas que se pueden imaginar negativas acerca de alguien que sale de la iglesia, de la iglesia secta. Ya saben que le decimos iglesia por costumbre. Pero pues nosotros aquí estamos y hoy venimos a platicarles un poquito de nuestra historia y pues vamos a empezar. Voy a empezar yo porque pues yo soy la que no he platicado esto, así que sí. Yo siempre fui una niña muy preguntona, siempre. Desde muy chiquita me acuerdo preguntarle a mi mamá muchas cosas. Yo le pregunto, una pregunta como muy de niños, pero yo me acuerdo que le hice a mi mamá, oye mamá, pero ¿por qué los aliens no tienen apóstol? Porque yo pensaba, o sea, que si el apóstol Samuel Joaquín era como el que nos iba a salvar a nosotros. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, o sea, era el que nos iba como a llevar con Cristo. Y como yo era una niña y por alguna extraña razón en esa época me interesaban bastante los aliens, yo me preguntaba por cañitas y todo eso. Ay, no sé, pero no, o sea, no sé la verdad por qué. Pero yo pensaba mucho en esa idea de que seguramente había algo más que nosotros. Entonces, mi mamá me dijo que no existían los aliens. Mi mamá me dijo que no existían los aliens, que entonces no ocupaban como apóstol. Pero a mí nunca me dejó bastante como convencida esa historia, porque pues todo el mundo como que hablaba de eso. Yo sentía como que debe de haber algo como más. Yo tenía muchas preguntas todo el tiempo. Me preguntaba por qué, si él era hombre, era perfecto, porque nada más nosotros nos íbamos a salvar, si había gente buena en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando estás chiquito haces muchas preguntas y lo malo de nacer en una secta es que nadie te las responde. Entonces, había preguntas que me respondían, pero quedaban como a medias, o que no me convencían. Pero cuando estás chiquito, pues la verdad es que todo se te parece como tan grande y tan como nuevo, tan así que para mí yo quería seguir sabiendo, pero llegó un punto en el que sentí que mis preguntas nada más eran como tomadas como algo negativo, como una molestia, como algo que no debía de hacer. Las preguntas eran simplemente algo que no estaba muy permitido dentro de la secta, y cuando se hacían te las respondían de alguna manera que no te iba a satisfacer nunca. La respuesta nunca era satisfactoria. Yo entonces lo que con los años y con la culpa que te meten por dudar, porque te enseñan que dudar está mal, porque te enseñan que dudar del apóstol está mal, de que si dudas de él Dios te va a castigar, cualquier cosa que yo hubiera tenido en mi cabeza, cualquier cosa que me parecía como incongruente en las cosas que escuchaba, pues lo que hacía era que tengo como una metáfora acerca de eso. Lo que hacía era que agarré una cajita y en esa cajita metí mis dudas. Y esa cajita la metí en un closet que tenía llave. Yo nunca fui del tipo de persona que se animó a tirarlas, porque hay quien hasta las quemaban casi, yo creo. Siento como que esas dudas, como había quien las quemaba, había quien las tiraba a la basura. O sea, dependiendo del tipo de persona que seas, yo nunca pude tirarlas completamente, pero las guardaba en un lugar en el que yo sabía que no tenía un acceso como tan fácil. Pero con los años siempre, en algún momento de mi vida, dependiendo de lo que sucedía, pues las revisitaba. Y volvía a ellas, y abría el closet, y abría la caja, y había veces que las miraba por un poquito más de tiempo, y me sentaba y leía alguna, la agarraba, la miraba, la observaba. Había veces que era como nada más como que una vista rápida a la cajita y salirme corriendo porque tenía tanta culpa de estar pensando que por qué el apóstol esto, por qué Dios esto, o por qué la luz del mundo esto. Y hubo momentos en mi vida como muy claves, yo creo, en los que mis dudas se hicieron más grandes. Alrededor de cuando tenía unos 15 años, yo tenía un noviecito con el que hablábamos porque él vivía en otra ciudad. Entonces, un día hablando en el internet, en aquel entonces, estoy hablando hace muchos años, yo tenía alrededor de 15 años, así que van a hacerse casi 15 años de eso. Todavía usábamos computadoras, o sea, de esas grandotas, de escritorio. Y me acuerdo que estábamos en el MCN, o sea, en el Messenger de antes. Y me acuerdo que nos metimos a lo que era antes, lo que se van a acordar la gente de mi edad del Metroflog. Y era algo que pues usábamos mucho en aquel entonces. Era nuestro Instagram. Era nuestro Instagram.
Y me acuerdo que estando él y yo como allí comentando, así como así en el internet, empezaron a ponernos como unos comentarios en las fotografías, puedes comentar. Y entre esas cosas nos dimos cuenta que eran como links. Y uno de esos links te mandaban a noticias sobre las acusaciones de violación de Samuel Joaquín del 97, si no me equivoco. Me acuerdo que nos quedamos helados, este muchacho y yo, porque los dos éramos nacidos en la iglesia, éramos dos chamaquitos, menores de edad, que todavía no existía el internet en ese entonces, todavía estábamos muy chiquitos en el 97. Entonces no era como que hubiéramos tenido algún acceso a esas noticias, a esa información. Para ese momento, él y yo no sabíamos nada de eso. Y cuando lo vimos, pues nos dijimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible que esto esté aquí, no? Y empezaron a ponernos como muy insistentemente como que noticias o información en nuestros Metrovlogs. Y de repente como que notábamos como que eran diferentes personas, pues no era una sola persona. Y era puros muchachitos así de la iglesia, eran puros chamaquitos de la iglesia. Yo ese día me acuerdo que estaba a punto de irme a la escuela. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, porque mi mamá y yo siempre estábamos en la casa a esa hora. Y me acuerdo que mi mamá me dijo que eso no era cierto, que eran mentiras, que había sido algo que era para dañar al apóstol de Dios. Y que pues eso era gente mala, que no les hiciera caso, que no lo volviera a abrir y que no lo volviera a buscar y que no nada. ¿Le suena? Ajá. Entonces yo dije, bueno, o sea, como dije, era una niña de 15 años. Yo creía completamente, como cualquier chamaquito puede creer en un hombre que te meten en la cabeza que es tu papá, que es el hombre más importante del mundo, que es perfecto. Creía en él así, o sea, yo creía eso, yo creía genuinamente eso. Entonces, para mí fue fácil decir, ok, o sea, primero mi mamá me lo está diciendo, mi mamá no me va a mentir, y aparte es el apóstol de Dios, o sea, yo creo que es gente que quiere lastimarlo. Para mí, o sea, en ese momento, esa dudita la agarré, fui y la metí en la cajita y ahí la dejé. Pero no se pudo quedar mucho tiempo ahí, y eso era algo que yo sí llegué como a revisitar en otras ocasiones, pero nunca, eso sí, nunca busqué el internet. O sea, yo tenía acceso al internet en ese momento. Ya para ese entonces ya tenía una computadora en mi casa que tenía internet. Yo pude haber buscado en internet. Yo pude haber googleado todo sobre la luz del mundo, las acusaciones de Samuel Joaquín. No lo hice en ese momento y por muchos años más. ¿Tenía la duda? Sí. ¿Creía que a lo mejor podía ser de verdad cierto? Dentro de mí, sí. Pero era más fácil para mí no pensarlo, porque es lo que me habían enseñado a hacer. Pasando los años, un amigo mío, un año a lo mejor después de eso, menos yo creo, un amigo mío que siempre voy a estar agradecida con él, y hace mucho que no hablo con él, así que gracias, Daniel. Pero me acuerdo que sí, me acuerdo que estábamos en la clase de informática en la prepa, y estaba yo viendo un trabajo que la maestra nos estaba poniendo a hacer. O sea, estábamos en una clase de diseño gráfico, y me acuerdo que él estaba en la computadora en la fila de atrás de mí, y me acuerdo que me habló de repente nada más y me dijo, mira, y empezó a enseñar una página de esas, o sea, en las que venían las noticias sobre Samuel Joaquín, los abusos que había cometido en el 97, por los que lo habían como pues quemado en el internet de alguna manera, o en las noticias, porque en realidad ni siquiera fue como que lo acusaron de nada como formalmente. Entonces me acuerdo que lo miré y me volteé y le dije que eso no era cierto. O sea, fue como lo único que hice fue como, es que eso no es cierto. Le dije, eso no es cierto. Y empecé como a tener como una mini discusión con él al respecto. Entonces él nada más como que se volteó y yo me volteé. Y luego de repente nada más me habló otra vez y volteó conmigo y me miró, pues mira, si el río suena es porque agua lleva. Y se volvió a voltear. Y esa frasecita, ese momento como en mi vida, como que se quedó como muy congelado en mi mente. Y lo tengo como hasta el día de hoy. Es una memoria muy, muy, muy como fresca que tengo, a pesar de que ya pasaron casi 15 años. Para mí fue un momento de verdad sentarme a pensar
en esa frase más que nada. Es que si el río suena, es porque agua lleva. Y creo que fue uno de esos momentos en mi vida en que me senté más tiempo a mirar mi cajita de dudas y a darle como un poquito más de atención, supongo, pero tenía todavía mucho miedo. Entonces lo que hice fue que agarré esa duda otra vez y la metí a la cajita y fui y me metí al closet y metí la cajita en el closet en el lugar más escondido que pude y me salí de ahí. Pero pues eso es como la metáfora que tengo para mis dudas y para cómo yo las guardaba, como yo las tenía en algún lugar como muy escondidito y en mi cabeza en un closet. Pero pues sí, creo que esa es una parte de mí, esa parte de mí que nunca quiso deshacerse de eso, es la que me tiene aquí ahorita. Uh-huh. Y pues, ¿tú qué nos dices de ti? Ay, amigos, pues verán, mi hermana tenía una cajita en un armario, así en un closet. Organizado todo por día y por color. Yo básicamente yo no tuve un armario ni una cajita. Yo lo que hice fue que agarré mis dudas y las aventé a un barranco. Agarré y aventé a un barranco. Pero primero las hacías bolas. Ajá, así una bolita de papel así con mi duda. Y así la aventaba así. ¡Ah! Mientras gritabas. Sí, o sea, al barranco y para olvidarme de ¡aléjate de de mí, Satanás! Así, o sea, yo nunca les he contado muy bien, o sea, cómo era mi perspectiva cuando yo estaba dentro de la luz del mundo. Y siempre les digo, yo sé que me miran así ahorita como me veo, que he traído el pelo pintado, que ando así como vestida de esta manera, que me veo súper gentilucha, lo que sea. Y yo sé que por eso los lucecitos luego llegan y me digan, es que tú nunca creíste. Es como de que, amigo, yo ni siquiera tenía pensamiento crítico. O sea, yo creía ciegamente en la luz del mundo y yo cualquier duda que yo tenía la agarraba y la aventaba a ese barranco y ahí nomás miraba de lejos todo el montón de papelitos hechos bola y me iba, o sea, así como que yo, ay, qué buen trabajo hice, y me iba. Nunca me atraparán. Ajá, sí, es como de que basura, nunca me atraparán, o sea, yo voy a estar bien, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. ¡No toques mi basura! Ajá, ándale, así, exactamente. Y yo recuerdo haber tenido dudas cuando era niña, pero en realidad yo soy he sido una persona muy distraída y más de niña, la verdad. Así que la verdad nunca le di mucho pensamiento. Las tenías y se iban. Ajá, o sea, se iban y ya. Y a mí me, ¿cómo se dice? Como que me estaban como acechando todas las noches. Yo no sé, pues a mí se me iban las cosas, a mí se me olvidan las cosas, o no les pongo suficiente atención y ya. Ya cuando les digo, pues cuando crecí un poco más, cuando estaba en mi adolescencia, en mi juventud más como adulto joven, recién adulto joven. Es la época en la que uno más duda. Ajá, sí, o sea, como que cuando llegas ya que a los 17, 18 años, yo creo que de los 15 a los 20. Pues sí, o sea, porque toda la secundaria pues estás chamaco. Ajá. Pero ya en la prepa como que estás como más en el mundo real. Ajá, sí. Yo miren, yo lo que le contaba a mi hermana acerca de lo que yo sentía o pensaba es que yo hacía esto de agarrar mis dudas, hacerlas una bolita y aventarlas al barranco, así como que lo más lejos que pudiera. Como beisbolista. Ajá, sí, o sea, tengo un brazo, pero sí. ¿Pero por qué? Porque era más cómodo para mí, porque era más fácil para mí sobrellevar todo. Yo huía de la confrontación y de los problemas que me podía ocasionar el yo cuestionar. Porque tú veías, cosa. Pero lo hacías porque tú veías todos los pedos en los que me metió a mí ser así con mis papás. Ah, no, claro, ajá, porque, o sea, mi hermana, pues como ustedes saben, o sea, sí se cuestionó, o sea, hubo momentos en que se cuestionó y hubo muchos problemas. Y yo hubo momentos en que por cuestionarme o por simplemente querer como yo
ser mi Salirte un propia poquito. persona. Yo ser mi propia persona. Me causó muchos problemas eso. Y yo sabía que me iba a cansar mucho, pues iba a ocasionar muchos problemas, muchos gritos, muchas discusiones, y yo sentía que tenía suficientes problemas como para lidiar con eso, y de todos modos yo decía, pues es que de todos modos, o sea, ¿qué me voy a cuestionar? Y viene ese como pensamiento, ¿qué me voy a cuestionar si esto es lo verdadero y ya? O sea, imagínense, o sea, ese era el pensamiento que yo tenía. O sea, yo me estoy cuestionando porque yo estoy mal. Porque yo, seguramente el diablo me está haciendo así, jijiji. Ajá, o sea, como te estás tratando como a Eva. Ajá. La serpiente te quiere morder la nalga. Ándale, qué horror. Bueno, siguiendo con mi historia. Perdonen. Me lo imaginé como una caricatura. Muy caricaturesco, ¿verdad? Es que mi hermana siempre me imagina muy caricaturesca porque soy muy caricaturesca, amigos. Pero bueno. Veo muchas caricaturas. Veo muchas caricaturas, así, añadiéndole. Pero sí, o sea, es como que yo veía que iba a haber muchos problemas y por eso yo prefería agarrarlo, aventarlo lo más lejos que pudiera y olvidarme, total. Porque de todos modos yo sentía que si yo me cuestionaba era mi culpa, era mi problema y no era problema de la iglesia o de la doctrina o de todo eso. Entonces no tenía sentido para mí cuestionarme. Y es que ya ves lo que dicen, ¿no? Que si dudas es porque no vas suficiente a la iglesia. Ajá, porque exacto. no tienes fe. Porque, ¿cómo dicen que la fe nace Por por oír la palabra palabra de Dios? Sí. Por escuchar la palabra de Dios. Entonces, si no tienes suficiente fe, es porque no estás escuchando suficientemente la palabra. O sea, por ende no estás yendo suficientemente a la iglesia. Por eso estás dudando. Entonces, como que la única como respuesta siempre a cualquier duda, que de hecho, cuando yo llegué a tener dudas en esa época, me acuerdo que mi mamá me decía que era porque no iba a la iglesia suficiente. Yo estaba como que, fun fact, yo estaba en la prepa en la tarde. Entonces, no podía ir a la de 6. Y pues no iba mucho a la iglesia, la verdad, en ese entonces. Entonces siempre era como eso, ¿no? Es que no va suficiente, es que no estás yendo a la iglesia y por eso quieres hacer lo que hacen los del mundo, o por eso no, por eso quieres pensar como ellos, o por eso el diablo te está engañando, bla, bla, bla. Sí, entonces yo también me pasaba exactamente lo mismo cuando empecé a tener un poco de dudas, o sea, que fue cuando más o menos entras en esa etapa de la prepa. Yo pensaba, es que lo que pasa es que yo igual trabajaba, yo estudiaba en la tarde. En la prepa la hacía en turno de la tarde, pero además en la mañana yo iba a prácticas de enfermería, y mucho tiempo también hasta trabajé en la noche. En la noche. Entonces yo estaba constantemente ocupada con mi carrera, y yo no tenía tiempo, yo muy poco tiempo tenía de ir a la iglesia. Entonces yo me atribuía esas dudas a eso, a que yo no estaba yendo suficiente, yo no estaba oyendo suficiente y Dios se estaba como tambaleando mi fe. Entonces yo trataba de compensar eso con lo más que pudiera asistir, lo más que pudiera ayudar a hacer actividades, todo eso, ¿no? Y poco a poco fue como yo... O sea, fue un proceso muy largo. Sí, porque aparte estamos resumiendo muchos años. Ah, sí. Entonces, entiéndanos tantito también si ese episodio sí queda un poco largo, porque estamos resumiendo que como 15 años en menos de una hora. Sí, ajá, entonces pues, o sea, está un poquito difícil, pero a donde yo puedo más que nada llegar, o sea, porque, o sea, el cuestionamiento más fuerte, cuando empezó el cuestionamiento más fuerte en mi vida, fue en el momento en que yo ya tenía 20 años. Fue antes, porque fue cuando, acuérdate, tú estabas allá, y el hermano encargado, hablaba de muchas cosas bien tontas. Sí, pero fue como ajá, bastante tiempo. O sea, pero yo en 2015 yo tenía 20 años. ¿Tienes 20 en 2015? Sí. Yo tenía 20 años. Ay, no sé en qué año yo. Yo en 2015 tenía 20 años. Y yo en 2015, básicamente, estaba yo a punto de casarme. Ah, sí. Y, ajá, o sea, y no me casé, pues, para que sepan. Como que, gracias al cielo, gracias a las diosas. A las diosas, pues, no me casé. Pero empezó el cuestionamiento porque yo sentía que Dios no me escuchaba. Sentía que Dios no me estaba ayudando a sobrellevar como el dolor que yo tenía.
por más que yo le pedía y que le lloraba y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que tratabas de hacer las cosas como se supone que las tienes que hacer. Yo trataba de todo lo que yo podía, o sea, hacer para lograr como hacer a Dios que estuviera contento. Para agradarlo. Para agradarlo. Porque contexto también, por si no han escuchado a mi hermana en su TikTok o otros podcasts o nuestra historia de alguna manera, crecimos en una casa con una mamá y un papá muy, muy fieles. Sí. O sea, lo que se considera de verdad una familia muy metida dentro de la doctrina, muy de verdad que la sigue al pie de la letra. Uh-huh. Entonces nosotras no teníamos como mucho como lugar para no cumplir lo que se nos exigía en la iglesia. Sí. Y cuando no lo hacíamos en algún momento, pues sentíamos mucha culpa. Entonces cuando tú llegaste a ese punto, tú ya sentías esa como frustración con Dios, porque ya tenías muchos años tratando de hacer lo correcto. Exactamente, o sea, la verdad es que toda mi vida desde siempre, o sea, es tratar de hacer lo correcto, tratar de hacer lo correcto. Yo creo que ahora que lo pienso, o sea, el cuestionamiento no vino instantáneo, pero el que se muriera Samuel Joaquín, el que falleciera Samuel Joaquín, o sea, añadió como ese momento, esa permisión personal para poder dudar. Ajá, porque por él no dudábamos tanto. No, él no. Yo con él no dudé nunca. Como dijimos el otro día, que podíamos dudar hasta de Dios. Ajá. Eso es lo que estábamos platicando el otro día, porque este podcast nace de nuestras pláticas. Ajá, exactamente. Entonces, yo personalmente, yo creo que tú también, yo podía dudar de Dios. Sí. Podía dudar de la iglesia, podía dudar de todo en este mundo de mi misma como cordura, pero no podía dudar de Samuel Joaquín. Sí. O sea, yo hasta hace relativamente muy poco tiempo entendí que él era una terrible persona, uh-huh, que hizo cosas terribles y horribles y que se está pudriendo en el infierno si existe. No estoy segura si existe el infierno, pero si existe se está pudriendo ahí. Entonces nosotros no podíamos dudar. Todos los años antes de que Samuel Joaquín se muriera, porque se murió, no durmió, como dicen. Durmió. Está muerto. Antes de eso no dudamos de él, nunca jamás. O sea, como dijimos, podemos saber todo lo demás, sí, pero de él nunca jamás. Uh-huh. Entonces, yo no sé si les he contado, o sea, que mi hermana, en el momento en que dijeron de Nazón Joaquín, o sea, ella y yo pensamos lo mismo, básicamente. Pero no nos dijimos nada. Nunca nos dijimos nada hasta hace poco. Pero las dos pensamos lo mismo, o sea, ¿cómo va a ser Nazón Joaquín si Nazón Joaquín ya está viejo? Y yo me acuerdo que lo que le contaba a mi hermana de ese tiempo y de que le digo yo, como les comento, yo todas mis dudas las agarraba y las aventaba al barranco. Entonces yo nunca tuve tiempo de procesar ni siquiera lo que yo sentí en ese día. Ha sido como un proceso muy largo para yo entender qué fue lo que pasó conmigo misma. Y yo lo que me he dado cuenta es que yo simplemente creí, me hice a mí misma pensar que creí, porque yo tenía ganas de sentirme tranquila, porque todo el mundo andaba como que así como en las locuras de emperador, como que bueno, no se le quitará lo muerto, a trabajar, o sea, y todo el mundo así como de que ya haciendo su thing, nadie estaba triste y así, y yo como el meme de Loki, que los voy a poner en las stories de nuestro Instagram. Ajá. Sí, luego lo van a ver, van a saber cuál es cuando lo vean. Entonces, yo me sentía muy, muy aliviada de que ya Samuel Joaquín para mí se había ido al cielo. Nosotros podríamos estar sufriendo o pasando como que el apocalipsis. O Nazón Joaquín, yo llegué a pensar, Nazón Joaquín a lo mejor se puso él. O sea, él se puso. No, yo pensé, a lo mejor no es como lo que lo haya puesto Dios. O sea, él dijo que está fingiendo. O sea, él está fingiendo a lo mejor. O sea, yo llegué a pensar eso, de hecho. Yo nada más pensaba que todo estaba mal. Y pensaba, yo nunca creía en Nazón Joaquín.
O sea, y yo sí estaba consciente de ello. Ah, ok. Yo no estaba consciente de que no creía en Nazón Joaquín, a pesar de que yo le digo a mi hermana, a pesar de que yo le pedía a Dios, déjame creer en tu apóstol. Yo estaba tan en negación que yo no, conscientemente yo no pensaba, yo no creo en Nazón Joaquín, ¿qué voy a hacer? No, o sea, yo sí creo, jajaja, jijiji, o sea, y yo me sentía tranquila de que ya todo el mundo estuviera bien. Yo estaba muy enojada en ese momento. O sea, yo estuve cuando Samuel Joaquín se murió, estaba tan triste y luego estaba muy enojada al mismo tiempo porque sentía que todo el mundo a mi alrededor estaba como en un mood muy extraño. Ajá, muy loco. O sea, como que no sabía, ya ni siquiera sé a veces explicar cómo miraba la gente a mi alrededor ya. Había gente que se miraba como que estaba muriendo y que estaba acabando el mundo. Ajá. Pero hay otra gente que estaba como X y hay otra gente que estaba como de que nada más así como que con cara de pánico. Todo, o sea, ajá, era demasiada como... No podía procesar todo lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Y yo estaba muy triste. Y cuando pasaron los días y pasaron los días y pasaron los días... Y los hermanos seguían como... porque todo el mundo... Les gusta decir a ellos como que nunca estuvieron dudosos. Ajá. Ajá. O sea, como que a Nazón Joaquín le gusta decir... Ay, ustedes nunca dudaron. La iglesia nunca dudó. Y todos siempre estuvieron... Ajá. Y como que flashback a unos años atrás... Los hermanos tirados en el piso de la calle llorando. Sí. Así, o sea, en full... Ajá, o sea... Breakdown. Nosotros estuvimos ahí. Sí. A mí no me van a contar cómo estuvo la situación cuando se murió Samuel Joaquín. Cuando se murió Samuel Joaquín... Llegamos a la provincia... Y había hermanos literalmente mientras caminábamos. Sí. Y había hermanos tirados en la calle. Así como en estrella. Ajá, como en posición tirados boca abajo, llorando en el piso. Sí. Hermanos que se miraba que estaban como en shock. Uh-huh. Que se miraba como que estaban así como totalmente como catatónicos. Sí, muy feo. Había gente llorando, gritando. O sea, era como un constante llorar. Y yo me acuerdo que cuando dijeron, o sea, en el momento, nunca lo voy a olvidar ese momento, nunca lo voy a olvidar. Estábamos paradas afuera en la calle, o sea, porque pues estábamos como oyendo lo que estaban diciendo. Sí. Y el hermano el Gilberto, no sé qué rayos se llama, estaba hablando y empezó a leer el sueño ese que hasta el día de hoy no estoy segura si era un sueño que él tuvo o estaba leyendo el sueño de otra persona. Ajá. Si alguien sabe, acláramelo. Sí. Mándenme un mensaje. Porque hasta el día de hoy, entre tanto problema y tanta cosa que había. Y luego ni se oía. Ajá, y luego como que se cortaba el audio, se oía muy lejos, la pantalla no sirve. O sea, era como que todo era un asco, un desastre. Todo esto, de hecho, se los cuento en mi TikTok. No, ella tiene unos TikToks. Mi TikTok de la muerte del otro apóstol están más abajo en mi TikTok. Búsquenlos y ahí viene el sueño, viene un pedazo del sueño y viene lo que dijo Nazón. Viene todo lo que sucedió desde que se murió Samuel Joaquín hasta que Nazón Joaquín subió al poder. Todo eso lo cuento. Pero aquí les contamos como cositas que no hemos contado. Ajá. Aquí. Ese día, total, para no hacerles el cuento más largo, cuando empezó a leer el sueño ese, ya lo dijo Nazón. Todo el mundo cayó al piso así como que se hubieran desmayado. Así, todo el mundo cayó al piso como a llorar. Ajá. O sea, como se oyó un grito. Ay, sí, un grito. Se oyó un grito, como un grito, un estruendo que me enchina el cuero cuando me acuerdo. Sí. De todos llorando y gritando y se tiraron al piso y yo me quedé así parada por un segundo. O sea, fue como un segundo. Porque dije yo, ¿qué? O sea, fue lo que pensé en mi cabeza. Ajá. No lo dije en voz alta, claramente. Pero, ¿qué? O sea... Ajá. Y me hinqué, ¿no? Y me hinqué y no hice oración. O sea, fue así como que nada más volteé a ver a todo el mundo a mi alrededor que estaba haciendo. Sí. Porque soy la única. Quería saber si era la única que estaba como... ¿Qué? Uh-huh. Yo me acuerdo que yo no alcancé a oír qué es lo que había dicho. Entonces, cuando todo el mundo se hincó, yo me hinqué junto con ellos porque pensé que era como de que íbamos a hacer oración y luego cantar o algo así. Ajá. O sea, pero cuando se hincaron y todo el mundo se hincó y yo empecé a oír como... O sea, era como más de lo normal el lloro y el grito y el así. Entonces me quedé así como, ¿qué está pasando? Y alcancé a oír atrás de mí a unas hermanas que estaban diciendo, es Nazón es el apóstol. Y yo, Nazón es el... what the fuck? O sea, me quedé así como de que, ¿qué? Pero, o sea, empecé a pensar todo eso de que está viejo y así. Sí, yo pensé que iba a ser alguien más. Porque otro fun fact, nosotras pensamos lo mismo sin decirnoslo también. Ajá. De que pensamos
por alguna razón, que iba a ser a Abdiel Joaquín. Ajá. El siguiente apóstol. El sobrino de Nazón Joaquín. Sí. Y, no sé por qué, o sea, la verdad no les puedo dar una razón lógica detrás de la loa sectaria, pero eso es lo que yo pensaba. Ajá. Coméntenme si ustedes también pensaban lo mismo. Ajá, o quién pensaban que iba a ser. Sí. Porque yo sé que muchos pensaban que era Nazón porque le habían puesto a llevar la Santa Cena y todo eso, ¿no? Yo entiendo eso también. O sea, tenía sentido para mí también. Sí. Pero al mismo tiempo no, porque ya está todo como cincuentón. Sí. Entonces como que yo sé, pues, ¿cuántos años va a durar, ¿no? Ajá. O sea, como que yo sentía como que tenía que ser alguien joven. Ajá, pues sí. Total. Cuando pasó todo eso, y todo el mundo estaba... Me acuerdo que pues, estábamos con nuestra familia y había una tía nuestra que estaba como de que, ay, sí, es que yo siempre sentí algo cuando lo miraba, o es que sí, que no sé qué, que era algo especial, y yo así como que, o sea, un año atrás o 2 me ha tocado trabajar en Berea, ayudando allí, andaba ahí con un hermano encargado que me llevó de fotógrafa, y total que me tocó como verlo a mí de cerca, Nazón Joaquín, o sea, en ese entonces pues todavía estábamos aquí en vivo y él era como supongo que como el que movía ahí, como que manejaba los de Berea, ¿no? Y todo el mundo le tenía miedo. Primero. O sea, todo llegaba el mundo le tenía como, miedo. dice mi hermana llegaba como Miranda Presley, la del el diablo viste la moda. O sea, y todo el mundo estaba así como que, como que volviéndose loco cuando iba a llegar a él, porque todo el mundo le tenía miedo. Él mismo lo llegó a decir, que es un hombre con un carácter fuerte, que es una persona como muy, muy así como muy agresiva hasta cierto punto. Entonces todo el mundo le tenía miedo. Me tocó una vez que llevó una consagración y me tocó estaba yo ahí a un lado de él. Y yo me acuerdo que yo pensé, pues yo estuve, y hasta le dije a mi tía, pues yo estuve, o sea, en ese momento no lo pensé. No pensé. Libre y sin pensar lo que estaba diciendo en el nido de las avispas. Sí, exactamente. Es que no lo pensé porque yo estaba enojada. Entonces, estaba enojada porque estaba enojada en ese momento, pero luego me enojé más. Pero bueno. Sí. En ese momento yo le dije a mi tía, pues yo me paré al lado de él. Y como que... No sentí nada. Yo estaba ahí sentada así en la mesa. Sí. Así, oyéndote y yo. Pero yo pensando más o menos lo mismo. Quiere que la quemen en la hoguera. Sí, me quedé así como de que... Así, o sea, hasta me quedé así como de que... ¿Por qué dice eso? Y yo, porque yo también oía a mi prima, a una de mis primas, decir... Es que hasta tiene el mismo mechón de pelo. Ay, sí. Gris. Y me acuerdo que le dije, pero es que, o sea, la figura física no es lo que importa. O sea, lo que importa es la autoridad que tiene. O sea, no tiene nada que ver, o sea, cómo se mira. Y se quedó así como de que, ¿tú qué me andas diciendo, vieja pendeja? Así, así se quedó, así como con la cara así como de que, ¿quién eres tú para arruinar mi fantasía? No. Y es que me acordé de su cara, pero bueno. No, sí, es que me quedó mirando enojada. Y yo me quedé así como que, pues sí, entonces, o sea, como que, ¿qué cosas estás diciendo? Eso no es muy sectario de tu parte. Sí, se me hizo como bien, así como de que dije, bueno, hablando de doctrina, pues ni siquiera estás hablando de doctrina real, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Pero es que están bien tontos, pero bueno. Pero sígame. Si me están escuchando, estas personas de las que estamos hablando están bien tontos. Pero bueno. Y sectarios. Sí, total. Yo dije eso en ese momento sin pensar y todo el mundo se me quedó mirando y así como que, no, pero sí, tienes toda la razón. No, pero yo también sentí. Pero sí, ahorita lo sentí. No sentí nada, pero luego sí lo sentí. Pero ahorita sí lo sentí. No, sí, ahorita tienes toda la razón. Sí, no me quemes. No me quemes en la hoguera. Y así como en la segunda escena mi tía con una antorcha y con un mazo como de ramas. Y los demás amarrando mi palo. Y yo así, pues qué mala suerte. Pues que la queme. Pues ya qué, ¿para qué andas abriendo el hocico? Y mi mamá prendiendo la lumbre. Ay, no. Bueno, pero hay que... Perdónenos, tenemos que reírnos, perdón. Así nos la pasamos platicando. Para no llorar. Exactamente. Pero es mejor reír para no llorar. Sí. Pero hay que bueno, como adelantar. Vamos a regresar. Bueno, más ya adelantarnos. Así, ¿no? bueno, vamos a regresar al tema.
Sí. Como decíamos, entonces yo estaba muy enojada y duré muchos días enojada. Y no, por eso yo nunca pude creer en él. Porque todo lo que él decía, todo lo que él hacía, me causaba mucha molestia. Pero muy dentro de mí. O sea, porque pues no lo podía sacar. No podía en realidad decirlo ni pensarlo mucho. Sí. Alguien tenía todo metido en una caja. Pero mi cajita ya estaba como desbordándose. Ya estaba rompiéndose la Ya caja. se estaba saliendo así a la caja. El closet estaba así como sosteniéndolo un palo así. Sí, así estaba. O sea, entonces fue más fácil después de que Samuel Joaquín se murió, se petateó. RIP. Bueno, no RIP. No. No creo. Se petateó, para nosotras dudar. Sí. Y tú empezaste a dudar después de eso más fácilmente. Sí. O sea, yo lo que pasa es que les digo, pasó después eso. de que nos hizo el casamiento. Nos hizo el casamiento. Gracias a las diosas. Si estás oyendo esto, o sea, con el que me iba a casar, la neta, qué bueno que no me casé contigo. Ay, sí. Agradecida con la de arriba. Pero después de eso, pues me sentí muy sola. Me sentí muy sola, como dejada de Dios. Y yo no entendía por qué, si yo me sentía culpable porque yo sentía que me debí de haber casado, pero a la vez, pensando en mí misma, dije, pues es que, o sea, como me voy a casar con esta persona, ¿no? O sea, no puedo. Y me sentía culpable, pero a la vez decía, pero ¿por qué Dios no me ayudas, no? O sea, ayúdame poquito. En fin, pasó eso, estuve como, pues mucho tiempo muy, muy triste, pero igual tratando de conectarme con Dios. Esforzándote. Ajá, o sea, esforzándome en la iglesia y así. ¿Tú seguías tu vida normal en la iglesia? Sí, o sea, yo pensaba que el que Dios no me escuchara era mi culpa. Era mi culpa. Luego, pasó esta situación que también les he contado en TikTok, de que yo conocí a un muchacho que no era de la iglesia. Y ese muchacho y yo pues nos gustamos, pero yo desde el día 1 yo le dije, yo no puedo estar contigo porque tú no eres de la iglesia, pues. Y pues sorry, ¿no? O sea, me gustaría mucho tratar de tener una relación contigo, pero es que no se puede, no puedo, o sea, literalmente no puedo. Pero él me dijo, ok, yo nomás quisiera poder que sigamos siendo amigos, o sea, porque me caes muy bien y así. Y yo, ok, tú también me caes súper bien, o sea, hay que ser amigos. Y yo le dije, si quieres, yo puedo tratar de explicarte, pues, o sea, la doctrina. Porque él ya conocía la iglesia. Sí, es que nosotros... Supongo que les voy a contar, o sea, pues rápidamente. Sí, a él lo llevó esa prima que dijo de lo del lunar de pelo gris. Ella ya estaba casada y él era amigo de su esposo. Entonces lo llevó a la Santa Cena ese 2015. 16 ya. No, 2015, ¿no? Fue 2016, ¿no? 2015, porque pues fue ese mismo año. Ah, no, sí, fue 2015. ¿Sí? O sea, ese mismo año, o sea, pues lo llevó a la Santa Cena. Y yo no lo había visto porque yo no nos quedamos en el mismo lugar. Pero... Ya para ese entonces no teníamos como mucho contacto con la familia. Ajá, o sea, ya habíamos perdido mucho contacto porque ellos ya me habían hecho muchos problemas a mí. Entonces, en fin, el día 15 que todo el mundo sale a pasearse, nos encontramos en San Juan de Dios. Y fue allí como, sin querer, empezamos a tener una conversación. Fue así como pues así, o sea, como que empezamos a platicar y nos caímos bien. Y luego él me agregó, me buscó en las redes sociales, me agregó y empezamos a platicar. Y como él ya tenía conocimiento, ya lo habían llevado y todo eso, pero él no le gustaba, o sea, desde ese día yo sabía que no le gustaba. Él sí vio las red flags. Sí, o sea, él las vio. Pero él estaba, pues yo le caía bien, yo le gustaba y me dijo, ok, pues sí, pues enséñame, explícame, pues qué es lo que te enseñan, qué es lo que es esta religión, ¿no? Y a lo mejor, pues si me gusta me bautizo. Y yo así como que, ok, o sea, no te voy a forzar a nada, ¿sabes? O sea, no lo quiero hacer. En fin, el hecho de que yo le estuviera tratando de enseñar a esta persona acerca de la doctrina de la luz del mundo,
y que yo iba y yo le preguntaba a ministros, yo iba y pues, o sea, como que leía la Biblia y me ponía a estudiar, o sea, me ponía a estudiar yo la doctrina, en las dominicales ponía atención para enseñarle, para explicarle después, y contestarle sus preguntas, y mientras más preguntas me hacía, más me daba cuenta que nadie nos podía dar respuestas. Él ya también iba allá de donde él era, porque él no era de mi ciudad, él iba a su ciudad, buscó un templo de la luz del mundo, of course, y él iba a las oraciones, de repente, no siempre, pero de repente, iba y el encargado... Hablaba con un obrero, ¿no? Ajá, hablaba con un obrero, y el obrero, me acuerdo que me llegó a decir él, es que el obrero y el ministro también, o sea, les pregunto cosas pues específicas. Y no me pueden dar una respuesta que realmente me haga decir, sí, o sea, tienen razón, tiene sentido, o sea, y yo me siento por eso un poco pues negativo acerca de esta situación, o sea, siento que no me están respondiendo mis preguntas, y yo, mientras que yo lo miraba, yo lo decía, ok, o sea, yo miraba a mí misma, o sea, como yo miraba tantos huecos en la información, yo estaba viendo que había muchas contradicciones, él mismo como que me decía, pero ¿por qué crees, por ejemplo, por qué crees que si nosotros tenemos una relación, Dios te va a castigar? O sea, ¿por qué? O sea, y yo es como que pues porque está mal, o sea, pero ¿por qué? O sea, yo no soy una mala persona. Entonces empezaba como a querer que yo pensara, que yo cuestionara qué era lo que estaba creyendo y por qué lo estaba creyendo. Entonces, él nunca me dijo, está mal, esto es mentira. No, o sea, sino que él simplemente... Con sus dudas, con sus preguntas, te ayudaba a ti como a pensar. Sí, y tu hámster empezó a trabajar. Empecé yo a tener dudas y a cuestionarme y a pensar. Pero, algo que nunca habías hecho. Sí, o sea, yo nunca lo había hecho y yo me siento muy agradecida con él, y yo se lo he dicho, que me siento muy agradecida con él porque me hizo dudar, me hizo permitirme dudar. Pero aún así yo terminé esa situación, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no se puede, esto está mal, yo no quiero que Dios me castigue. Te ganó la culpa. Me ganó totalmente la culpa, y pues así tenía que suceder, y ya no hablamos, dejamos de platicar, y pues cada quien se fue por su rumbo. Pero literalmente al siguiente día que yo terminé esa situación, porque pues no era una tal cual relación, o sea, pero pues, o sea, nos queríamos, o sea, nos teníamos mucho aprecio, y esperábamos poder tener una relación en algún momento, con las reglas de la iglesia. Yo al siguiente día que le dije eso fue cuando me cayó el 20. Me cayó así el 20, y yo dije, es que estoy tomando decisiones en base a lo que ellos quieren de mí y no en base a lo que yo estoy queriendo para mi vida, y que yo siento que me va a hacer bien, que yo siento que va a ser una situación beneficiosa para mi vida, porque esta era una persona, o sea, que te hacía bien, que me hacía bien, que me hacía feliz y que era muy bueno conmigo. O sea, yo sé que yo siempre soy así. Yo sé que van a decir, ay, por un hombre, amiga. No, o sea, eso es un ejemplo nada más que así sucedió por esta razón, ¿no? Pero era esta situación, o sea, de que yo ya había tenido otras situaciones que no eran románticas, sino eran de lo que yo quería escoger para mi vida, para mi carrera, para todo eso. Y en ese momento, todas esas decisiones que yo había dejado pasar, o sea, de cosas que yo quería para mí y que las dejé pasar por tomar decisiones en base a lo que quería la iglesia de mí, me hicieron clic y dije, no, es que esto no está bien. Yo hasta traté, o sea, de explicarle a él lo que estaba pensando, pero él ya estaba pues muy triste. Estaba muy lastimado. Ya estaba muy lastimado por toda la situación, entonces ya lo dejamos así. Y yo, de ahí en adelante, fue cuando yo, empecé a sentarme en la iglesia, así en las oraciones, y empecé... Haz de cuenta que me puse unos lentes. Bien te los quitaste. Más bien te los quitaste. Te quitaste los lentes que te hacían como ver todo muy bonito. Pues o sí. muy así como muy normal. Ajá. Y te los quitas. Sí. O sea, te quitas como los lentes como sectarios. Ajá. Como con la programación que te ponen. Ajá. Sí. Te los quitas. Sí, o sea, como si le quitas el filtro, ¿no? A las cosas. O sea, ajá,
Y fue cuando empecé a oír lo que decían. Y fue cuando empecé a oír, por ejemplo, los TikToks que yo les pongo acerca de cómo, del lugar de las mujeres, o sea, que las mujeres se tienen su salvación en base a tener hijos, el cómo eso no se los he puesto en un TikTok, pero ese mismo día dijeron, ese hermano Adalid Pedraza estaba diciendo acerca de que los trastornos mentales o las situaciones, o sea, como de depresión, de ansiedad, todo ese tipo de cosas, eran malos espíritus, todo ese tipo de cosas. Entonces, y es psicólogo, ajá, se supone que es psicólogo. Y yo, eso y muchas otras cosas que decían, empecé a oírlas realmente, a cuestionarlas. Y fue cuando yo empecé a sentir mucha ansiedad. Y empecé a sentir como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Cómo? Yo me acuerdo que ese día de lo que pasó de que estaban diciendo que la salvación de las mujeres era tener hijos. Ese día, ya lo conté en el TikTok, pero yo les dije, mamá, ¿oíste qué es lo que estaban diciendo? Y ella, sí, estuvo muy bonito. Y yo, no puede ser, o sea, ¿cómo ¿Sí? puede ser que no lo veas? Pero fue cuando me empecé a dar cuenta, o sea, es que, o sea, yo no dije, ay, yo ya me quité la venda o algo así, no, o sea, yo todavía en ese momento fue cuando yo pensé, yo creo que yo ya perdí la fe. O sea, por la culpa que yo sentía, o sea, de todo, de que yo no estaba haciendo lo correcto, o no lo estaba haciendo como yo sabía que tenía que hacer muchas cosas, y yo dije, ok, ya perdí la fe, Dios me está castigando, y ya, o sea, me está dejando, y por eso estoy viéndolo de esta manera, y básicamente es como de que sientes que ya te volviste loco, ya perdiste la cabeza. Y le pedí mucho a Dios, todavía le pedía mucho a Dios, o sea, como que ayúdame como a entender, sí, creer. Pero de allí ya no pude salir. De allí ya fue el momento en que yo decidí, o sea, cuando no me quiso dar mi carta para venirme acá contigo, o sea, con mi hermana. Porque mi hermana quería venirse ya a estar aquí conmigo un tiempo. Sí, no, y además porque, o sea, tú estabas enferma. Sí, en ese momento yo estaba enferma. Y necesitaba... Yo sí quería venir 6 meses, ¿no? Sí, yo le expliqué al hermano y todo, ya les he contado, o sea, y no me quiso dar mi carta. Y en ese momento fue cuando dije, esto no está bien. Es que esto no está bien, yo no entiendo por qué, no sé por qué, no entiendo cuál es como realmente bien la situación. No ataba cabos, pero yo sabía que algo no estaba bien. Y fue cuando le dije así, o sea, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy. No vas a pedir permiso, no te vas a esperar la carta, no me la quiere dar, yo me voy. Y yo agarré mis cosas, hubo una discusión allí con mis papás, agarré mis maletas, lo poquito que yo tenía, y me subí al camión y ya no volví con mis papás. Y fue cuando llegó a mi casa. Ajá. Y ya no se ha ido. Y ya no me fui. Ya no me fui, amigos. Aquí sigo. Yo mi duda, cuando se murió Samuel Joaquín, fue cuando yo ya nunca volví como a sentirlo igual. Y luego yo en ese momento estaba en la universidad, había tomado unas clases de pensamiento crítico, o una clase de filosofía, entonces tuve muy buenos maestros, tuve una muy buena maestra de pensamiento crítico que me ayudó mucho como a cuestionar o abrir mi mente, tuve un muy buen maestro de filosofía, y compañeros también, tuve un compañero que ya no es mi amigo, pero que en su momento me ayudó mucho a pensar, él había sido como exapostólico. Entonces, en su momento también me ayudó como a cuestionarme la religión y como las bases de las religiones de ese tipo. Ya para ese entonces yo ya estaba con el que ahorita es mi esposo. Mi esposo, pues, él pues iba a la iglesia, se bautizó y pues iba a la iglesia, pero no, pues él no fue nacido a la iglesia. Él se metió a la iglesia ya grande y pues ya, o sea, como que nos casamos en el 2000, ¿qué? 2016. 2015. 2015, casi 2016. Porque pues se fue en noviembre. Uh-huh. Así que cuando él y yo nos casamos, mis papás se fueron. Mis papás se fueron a otra ciudad.
y yo me quedé aquí. Entonces, éramos nada más él y yo. Y fue como una época que al principio yo estaba como muy como impresionada conmigo misma de ir a la iglesia, ir a la iglesia, ir a la iglesia. Y me acuerdo que iba un montón, o sea, y me iba sola a la de 9. Fue una época en que siempre estaba con mi esposo, trabajaba y sale tarde. Por regular, en ese entonces salía muy tarde y pues yo me tenía que ir a las 9. Me decía, me voy a las 9, me voy a las 9. Mi mamá siempre me hablaba por teléfono y me recordaba que tenía que ir a la iglesia. Y yo me lo presionaba a mí misma porque mi mamá me presionaba y porque aparte yo sentía que estaba mal porque dudaba mucho. Para el 2017 yo me di cuenta que estaba embarazada. Entonces esa fue una como cosa que mi embarazo me ayudó a no ir a la iglesia. Tuve un embarazo muy difícil, tuve un embarazo muy, muy, muy complicado, que casi nos morimos. Y yo casi no iba a la iglesia porque pues mucho tiempo estuve como de que no podías ir mucho a ningún lado, que no podías salir. Entonces llegaron hasta venir a traerme una consagración aquí, me acuerdo. Pero pues yo no podía salir de la casa, no salía de la casa. Entonces eso me ayudó a que no iba a la iglesia. Entonces poco a poquito yo me fui alejando. Seguía creyendo yo en mi cabeza de alguna manera, pero tenía tantas dudas que eso me ayudó como poco a poco a alejarme. Pero yo seguía creyendo. Todavía mi hija nació en el 2018 y todavía cuando mi hija nació yo llevé a mi hija y la presenté. Yo tenía 1000 dudas y tenía así como me presionaron muchísimo porque quería ponerle a mi hija un nombre que no era bíblico. Mi hija tiene un nombre bíblico y tiene un nombre que es más como no es bíblico pero como más normal, ¿no? Uh-huh. Pero me presionaron tanto para ponerle un nombre bíblico a mi hija, a mi mamá. Yo quería otro nombre. Pero la culpa no me dejó todavía, a pesar de que yo ya casi no iba a la iglesia. Iba una vez al mes, a lo mejor a veces como 2 veces al mes ya para ese momento. Pero yo tenía mucho miedo. Y yo cuando estuve embarazada y casi me muero, le dije a Dios que me ayudara y que iba a llevar a mi hija a la iglesia, porque yo sentía que Dios me iba a castigar. Entonces, para el momento en el que nace mi hija, que fue en el mayo del 2018, yo ya estaba, aunque la presenté, mi hija fue a la iglesia como 3 veces en su vida, juntando el día que la presentaron. Fueron muy poquitas veces las que fue. Yo ya no iba mucho, yo ya sentía que me pesaba estar allí, escuchar lo que decían igual, escuchaba las cosas. A mí me tocó todavía suerte porque, entre comillas, porque en ese entonces estaba aquí Joel Herrera, y Joel Herrera hablaba mucho de Cristo y de Dios y todas esas cosas. Y yo todavía entonces creía en Dios y bla, bla, bla. Entonces, como que lo oía a veces y me hacía llorar y como que sentía bonito porque hace mucho que no sentía como eso en la iglesia. Pero se fue él y luego casi a veces no estaba, entonces como que hablaban los otros hermanos y decían sus tonterías y como que me bajaban de mi nube en la que de repente como que ese hermano lograba subirme, ¿no? Uh-huh. Ya para el momento en el que más o menos en el 2018 mi hija nació en mayo, para diciembre fue la última vez que yo pisé la luz del mundo, un templo. El 31 de diciembre del 2018, es que fue el año nuevo, fui a la velada de año nuevo y a las semanas pasa lo que fue mi click, que las preguntas de Instagram preguntan mucho eso, como que ¿cuál fue el click? Voy a leer una para ver como dice exactamente. Se me salió de aquí. Pero o sea, sí, o sea, fue el click así que hizo en mi cabeza. Fue ese día que estaba yo. Es una historia. Disculpen, este episodio va a estar más largo. Sí. Pero no importa. Es nuestro podcast y podemos hacer lo que queramos. Y están divertidos, ¿no? Ajá. Digan que sí. Díganos. Esta historia que les vamos a contar, que es el final, supongo, de este capítulo, es algo que mi hermana y yo vivimos en sintonía. Muy curioso. Una de las preguntas como más que nos hacen es ¿cuál fue el detonante para saber que todo iba mal en la secta? O ¿cuál era la otra? ¿Qué emociones experimentaron en el momento exacto que se dieron cuenta de ello? Así que les voy a contar lo que sucedió ese día, que si no me equivoco fue
creo que fue un 16 o un 17 de febrero del 2019. Yo para ese entonces, como les digo, yo ya no tenía contacto con la mayor parte de mi familia. Mi hermana y yo ya no platicábamos con nadie de nuestra familia, más que con mi mamá y mi papá. Son las únicas personas con las que nosotros teníamos contacto como directo todo el tiempo. Y yo vivía aquí en mi casa con mi esposo, mi hermana vivía conmigo, pero en ese momento mi hermana estaba con mis papás, no estaba aquí conmigo en mi casa. De hecho, mi hermana estaba con mis papás porque nosotras tenemos un hermano más pequeño y mi hermano cumplió 14 años y había ido a presentar a mi hermano por sus 14 años. Entonces mi hermana estaba con mis papás y yo estaba aquí en mi casita. Estaba yo, como muchas veces, me la pasaba en la cama de mi cuarto mirando en la laptop YouTube porque mi hija se acaba de dormir y no me dejaba dormir casi. Entonces estaba viendo el internet y me salió un video. Ya ven que YouTube les sugerencias, ¿no? Y ese video decía ¿cómo dice el video de Mildred? Ahorita, es más, vamos a ver qué dice exactamente, cómo se llama. Sí. Porque les quiero decir cómo se llama el video. ¿Qué dice? ¿Cómo saber qué se hace? Ahorita les voy a decir. Algo así. Crecí en una secta. Ajá. Mi experiencia siendo testigo de Jehová. Me salió en el thumbnail, está como ella como en una foto con gente como testigo. Ajá, y sale una foto ella que como grupal, ¿no? Ajá. Con su atalaya en la mano, ¿no? Ajá. Y yo dije, wow, a mí, como que fun fact acerca de mí, me gustan mucho las historias de ese tipo de como de crímenes y sectas y cosas así medio turbias. Entonces dije, wow, qué padre. Y me senté a verlo. Me puse los audífonos y me senté a verlo. Mi hija estaba dormida. Y mi esposa estaba enfrente de mí en su computadora. Y mientras lo empecé a mirar, y fue que se me puso el fondo azul. Como Candy. Ajá, como a Candy. Si saben esa referencia, comenten. Díganos si son fan de Candy. Sí. Se fue así azul. Y me acuerdo que me quedé en shock por un momento, así como que mientras más lo escuchaba, y escuchaba como, porque empieza como su video hablando. Vayan a mirarlo, se los voy a dejar en el Instagram. Vayan a seguirnos, salí de una secta en Instagram. Les voy a dejar el video para que lo puedan ver. Lo vamos a dejar con link, porque ya podemos poner links, por cierto. ¿En el de salir de una secta ya? Sí. Bueno. Sí. Les voy a poner el link. Ella empieza su video hablando comparando la experiencia que tuvo con los testigos de Jehová como una relación abusiva, como una relación en un matrimonio de abuso. Uh-huh. Y cuando lo miré, me acuerdo que me agarré llorando. Y miré su video como unas 3 veces en ese ratito. Así, o sea, para escucharlo bien. Me acuerdo que le volteé con mi esposo y le dije, mira lo que te acabo de mandar, porque se lo mandé al Messenger para que lo pudiera él también mirar. Y se lo mandé a mi hermana. O sea, en ese momento se los mandé a los dos. Mi hermana, como les digo, no estaba aquí conmigo. En otros momentos nada más hubiera volteado con ella y se lo hubiera enseñado. Mira. Pero mi hermana no estaba aquí conmigo. Y se lo mandé, yo seguí mirándolo. Y en ese momento fue así como que todo me hizo clic. Todas las dudas que les digo que estaban en una caja guardadas en un closet, en ese momento salieron, explotaron. Pero fue como que si las pudiera ver con toda la claridad del mundo, las respuestas que había tenido por tantos años. En ese momento yo tenía 26. Y me acuerdo que lo primero que hice fue mandarle los videos a ti y a mi esposo. Y lo que hice después fue meterme al internet. Y hice lo que como les comentaba hace unos minutos, del día que me mandaron los links al Metroflog y que mi mamá me dijo que nunca buscara nada en internet. En ese momento desobedecí a mi mamá por primera vez en mi vida acerca de eso. Y googleé la luz del mundo y como abuso sexual. Y una de las primeras cosas que me salió fue el subreddit de XLDM. Me salieron un blog que hay también de XLDMs y las noticias de la época de Samuel Joaquín. En ese entonces Nazón todavía no estaba en la cárcel, Nazón todavía no estaba, no había ningún tipo como de cosas sobre eso en el internet acerca de él. Pero me metí al Reddit
Y fue como así, me cayó un balazo de agua fría. Primero, porque había tanta gente allí como que pensaba lo mismo, que había vivido experiencias similares a las que yo he vivido en mi vida, que tenían preguntas similares a las mías. Y fue como... Yo no podía dejar de chillar. Lloré muchísimo. Miré las historias, leí muchísimas cosas que así, o sea, duré semanas leyendo todo hasta que llegué al final. Hasta que llegué al inicio de cómo empezó las primeras historias de ese subreddit. Y en ese momento mi hermana y yo empezamos a hablar de eso porque mi hermana ya había visto el video. Ahora tú cuentas tu parte de la historia. Bueno, amigos, pues mi verdad. Mi verdad. Yo pues no estaba aquí con mi hermana, yo estaba con mis papás, de hecho, porque mi hermano, sí les dijiste, ¿no? Que cumplió 14 años. No cumplió 14 años. Entonces pues yo estaba allá en familia, en Lucecita, porque como ustedes ya les he contado y a lo mejor ya saben, yo hacía todavía como que iba a la iglesia. Pero yo ya no iba. Y yo cuando llegué aquí a la casa con mi hermana, yo le dije, ¿sabes qué? Tú ya sabes qué fue lo que pensé, qué fue lo que pasó de muchas cosas. O sea, no le decía tanto, pero pues, o sea, sí le dije, es que esto se me hace mal, así, y yo ya no quiero ir. Yo simplemente ya no quiero ir. Respeto si tú quieres ir, pero yo nomás espero que tú no me obligues. Y me dijo que estaba bien, y todos vivimos muy felices. Porque respeto. Ajá. Pero estaba con mis papás y yo hacía como que iba a la iglesia. Pues y yo fui a los 14 años de mi hermano y todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa noche que mi hermana vio el video, pues yo estaba también ya en la noche acostada en la cama. Y me acuerdo que yo desde no sé si... Ya lo había visto en mis sugerencias en el YouTube, o sea, más tempranito, digámoslo así. Y yo no soy una persona que vea ese tipo de cosas. O sea, mi hermana es muy así como de cosas turbias. Ajá. Yo soy más de caricaturas y de cosas así. O sea, pero algo me llamaba la atención del video. Pero lo dejé allí, o sea, no lo miré en ese momento. Y ya en la noche me siguió saliendo, o sea, me seguía saliendo la sugerencia. Y yo dije así como que, oye, pero no me deja salir la sugerencia de este video. Y no la seguíamos, ¿eh? No la seguíamos, yo nunca la había visto en mi vida, o sea, nada. Entonces... dije, y tampoco era como que buscáramos cosas así en YouTube. No, o sea, mi hermana fue la que hizo toda la investigación, ya saben, yo no hago investigaciones de eso porque pues yo tenía mucha culpa, yo tenía mucho miedo, aunque yo ya no iba a la iglesia, yo sentía que yo estaba mal, yo sentía que yo había perdido la cabeza básicamente, pero yo lo aceptaba, así tal cual. Y yo simplemente no quería como cavar más mi hoyo. Ajá. Entonces, pero eso me llamó la atención, no tenía nada que ver con la luz del mundo. Ajá. Y simplemente algo me llamaba del video, o sea, algo se me hacía interesante. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Estoy aquí acostada, ya ahorita me duermo y vámonos, lo voy a ver un ratito. Y ya me puse a verlo. Era la muchacha esta explicando, pues ya sabes lo que lo que ya contó mi hermana. Pero, o sea, lo empecé a ver y yo así como de que, ¿qué? O sea... Y empecé a por dos. Sí, o sea, y empecé a atar cabos, o sea, todas las cosas que yo no sabía. ¿Por qué ellos? O sea, ahí está el pan. El pan. ¿Quién quiere pan? ¿Alguien quiere pan? ¿Alguien se le antoja? A ver, hay que darnos una pausa, amigos, en lo que pasa el panadero, porque no sé qué tan fuerte se oiga. ¿Le puedes poner en pausa? No, pues no le podemos poner en pausa, amigos. ¿Alguien quiere pan, amigos? Y creo que se paró aquí enfrente. No, está pasando. ¿Sí está pasando? Sí, está pasando. Ahí hay pan. ¿Alguien quiere pan? O sea, ahí tenemos pan, sacamos café. Ya se fue. Ya continúa. Ok, continúo. Todas las dudas que yo tenía, o sea, que ni siquiera sabía que eran dudas, simplemente eran cosas como que yo decía... pensamientos Ajá, random. como que decía, es que estos no sé por qué, no sé qué está mal, pero algo está mal y así. Todo empezó a tener sentido. Hagan de cuenta que me empezaron a dar piezas de un rompecabezas que yo no sabía que existía.
Ni siquiera sabía que existía el rompecabezas. Sabía que tenía unas piezas de algo y no sabía de qué eran. O sea, y en ese momento empecé a sentir mucho así como que dije, ¿qué hago ahora? O sea, porque dije, yo empecé a sentir mucha ansiedad y mucho miedo. Porque dije, ahora sé más cosas y voy a dudar todavía más. Y vivo con mi hermana y mis papás piensan que voy a la iglesia, pero yo sé que no se la tragan tanto, ¿sí me entiendes? Mi hermana todavía va a la iglesia y yo vivo con ella, y si no voy a ser homeless. O sea, yo no sabía qué iba a hacer de mí, básicamente. O sea, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Y luego te manda el mensaje. Ajá. Y en eso mi hermana me dice, mira este video. Y yo así como que, ¿qué video? Y yo, ¿es el que acabo de ver? Y yo me quedé, oh my God, estoy salvada. Nos salvaste. Estamos agradecidos. Sí, o sea, dije, oh my God. O sea, y en ese momento no me acuerdo, o sea, entré en un shock. Yo estoy segura que entré en un shock. O sea, porque no recuerdo muy bien qué fue lo que sucedió. Lo único que recuerdo es que, de hecho, mi hermano estaba a un lado de mí, porque estábamos en la misma cama, porque pues, o sea, todo el mundo estaba así como de que no había suficientes camas para cada uno. Y me acuerdo que volteé con él y le dije, yo sabía que algo malo iba a pasar, ¿sí me entiendes? O sea, yo sabía que todo esto iba a explotar. O sea, sabía que íbamos a salirnos las dos. Uh-huh. O sea, y yo sabía que en el momento en que nos saliéramos, porque esto era lo que me faltaba para saber qué era lo que estaba mal y qué era lo que yo sentía que estaba mal, y que eso que no me dejaba salirme totalmente. Y yo sabía que eso iba a hacer que mis papás me dejaran de hablar. Yo lo sabía. Sabíamos que todo iba a terminar muy mal. Sí, y me acuerdo que volteé con mi hermano y le dije, le digo, mírame, escúchame. Le dije, porque traía los audífonos. Porque traía los audífonos, estaba jugando o algo, no sé qué estaba haciendo. Y le dije, no sé qué va a pasar. Y no te voy a ahorita explicar, pero es que a lo mejor algo malo va a pasar. A lo mejor van a suceder problemas, pero quiero que sepas que te quiero. Y que nunca te voy a dejar de querer. Y que no importa qué te digan, yo siempre te voy a querer. Y siempre vas a ser mi hermano y yo siempre voy a ser tu hermana. Y me dijo así como que, es todo bien. Y me dijo, está bien, eso sí, o sea, te creo. Y yo sé que no entendía, no sabía ni qué pedo. Decía, esta pobre mujer ya se volvió loca. Pero espero que después de eso lo haya entendido, porque él se lo dije. Y esperemos, si nos estés escuchando, espero que nos estés escuchando. Espero. Y si nos estás escuchando, seguimos queriéndote y siempre te vamos a querer. Sí, o sea, porque yo le dije eso en ese momento porque yo sabía que las cosas se iban a complicar. Y yo sabía que él se iba a quedar en medio. Shit's going down. Sí, o sea, y pues en ese momento ya cuando volví con mi hermana, fue cuando pues hubo muchas lágrimas. Sí. Hubo mucho dolor, mucho así, o sea, mi hermana ya me mostró todo el Reddit. Es que fueron semanas después de eso en las que las dos hicimos como mucho, como recordar cosas también. O sea, fueron semanas de pensar, de llorar, de tener miedo, de no saber qué hacer. Yo, como les dije, me puse a buscar en el Reddit y en el internet. Hice como yo así funciono, y eso fue lo que me salvó yo creo, de que se me tronara un tornillo. El entender cómo funciona la luz del mundo. Uh-huh. Porque la palabra secta desde ese momento ha sido como muy importante como en mi vocabulario. Sí. Por eso nuestro podcast se llama Salir de una secta. Queríamos dejar como bien en claro que nosotras creemos y estamos 100% seguras. Después de una larga investigación. Después de mucho tiempo, porque nosotras nos salimos, como dijimos, fue febrero del 2019. Sí. Entonces ya es casi 2022. Nosotras ya tenemos casi 3 años fuera de la luz del mundo, sin pisar un templo, y en esos 3 años hemos investigado muchísimo. Me ha tomado leer, me ha tomado escuchar otras historias de otros sobrevivientes de otras sectas, escuchar a los expertos, leer sobre ellos, leer sus trabajos de investigación y aprender de mi misma experiencia para poder sanar mis heridas también. Sí. El video de Mildred,
que como les digo, ella habla su experiencia como testigo de Jehová. Fue algo que a mí me ayudó a dar el primer paso en mi deconstrucción. Y siempre se lo voy a agradecer también a Mildred. Te queremos mucho. Sí, porque tu manera como tan articulada de explicar las cosas y todo lo que pues lograste, has logrado que al menos mi hermana y yo entendiéramos qué es lo que estaba mal, que teníamos tantos años cuestionándonos, al menos yo tenía tantos años cuestionándome muchas cosas y con muchas dudas, y en ese video la respondió la mayoría. Entonces, para mí ese video es muy importante y de vez en cuando lo vuelvo a mirar porque me trae como, siento que vuelvo como a estar segura de mi decisión y de que hasta el momento esto que hacemos, este podcast, es para que otras personas, así como nosotras encontramos el video de Mildred, quizá otra persona encuentre nuestros podcasts, nuestras pláticas y diga, ¿sabes qué? No estoy loco, no estoy mal, no soy mala persona, Dios no me odia, esto es simplemente una realidad y tiene nombre y es una secta. Y es real. Ajá, son mentiras. Ajá, porque te les digo, yo mucho tiempo yo dije los cuestionamientos, las dudas, todo esto que traigo en la cabeza, son como pensamientos que me pone el demonio. Que no son tuyos. Ajá, no son míos. Y además, o sea, es por mi culpa. Y es algo como... a causa de algo malo que hiciste. Ajá, o sea, es algo... sí, o sea, y tú dices, es que lo que yo pienso no es real. O sea, lo que yo siento no es real, y yo estoy mal, y así, y te gaslighteas tú solo, y así, o sea, y yo quiero que ustedes sepan que las dudas que ustedes tienen, que los cuestionamientos que les llegan a su cabeza son suyos y son reales, son válidos, y si llega un cuestionamiento, o sea, y si no es cierto, no sé qué, o sea, aún si lo agarras y lo checas y lo analizas y así, o sea, no tienes que tener miedo de analizarlo. No tienes que tener miedo, perdón, o sea, estoy como que estoy como medio entre llorando y entre así. No tienes que tener miedo de dudar. Uh-huh. Dudar no es malo. Cuestionarte algo no te va a hacer mala persona, no te hace menos merecedor de amor, no te hace menos merecedor de felicidad, no te hace menos merecedor de nada positivo para tu vida. Porque somos humanos y es parte de nuestra naturaleza cuestionarnos las cosas que creemos, que pensamos, que hacemos todo el tiempo. Porque la realidad es que vivimos en un mundo tan complicado, las vidas son tan difíciles que no tenemos por qué sentir culpa, y cualquier institución o cualquier persona que te quiera hacer dudar de tu capacidad humana de cuestionar, de crecer, de ser mejor, de aprender, no te está haciendo ningún bien. No es un lugar bueno para ti, así, en general. O sea, huye, sal de allí porque... Red flag. Sí, porque, o sea, tú tienes derecho a cuestionarte, tú tienes derecho a examinar tus pensamientos y a ver dentro de ti todo lo que tú quieras. No tienes que tener miedo, no tiene nada de malo. No tienes que pedir permiso para aprender sobre ti. Uh-huh. No tienes que pedir permiso para mirar dentro de ti, de tu mente, de tus sentimientos, de tus pensamientos. O sea, yo pasé tantos años de mi vida teniendo miedo de mi propia mente y de mi propia capacidad de pensar, que me causó muchos daños en mi vida. Y hoy con este capítulo queremos recordarles que a pesar de que nosotras nacimos ahí, nosotras crecimos ahí, y al salir perdimos mucho, porque es otra cosa. O sea, no, mi hermana ya ha comentado en su TikTok como mi mamá no nos... tenemos ya, yo creo que como unos 2 años. Más de un año. Yo creo que tenemos ya unos 2 años sin hablar con mi mamá. Porque pues ya tiene que como 2 años la pandemia. Tenemos a lo mejor más tiempo sin hablar con mi mamá. Y con mi papá tenemos una relación como extraña, que termina a veces nada más haciéndonos llorar. Entonces, y nuestro hermano, no tenemos en realidad ya una relación con él por lo mismo. Perdimos lo más importante que normalmente la gente considera lo más importante, que es la familia, por salirnos.
por pensar diferente y por hablar de lo que pensamos. Porque eso eso fue el detonante de que nuestra relación se rompiera. El que nosotros decidiéramos hablar de nuestra experiencia y hablar de lo que creíamos que estaba mal dentro de la luz del mundo. Sí. Entonces, o sea, no nomás aquí en las redes sociales, sino el simple hecho de decirle yo a mis papás, ¿saben qué? Porque es lo que yo les dije a mis papás cuando yo hablé con ellos. Yo ya no quiero ser parte de la luz del mundo y yo no creo que Nazón Joaquín sea apóstol de Dios. Sí. Eso fue así. Un boom de que es que no puede ser que me estés diciendo esto, no se habla mal del apóstol de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera, no quiero oír que estés hablando mal del apóstol. Decir que yo no creo en el apóstol de Dios es hablar mal del apóstol de Dios. Sí, o sea, el simple hecho de que ya no... Cuando yo le dije a mi mamá y me estaba como que es que tú sí creías. Y le dije yo, claro que yo creía. O sea, yo creía en Samuel Joaquín. Pero yo nunca creí, yo se lo dije, yo nunca creí en Nazón Joaquín. Yo le pedí a Dios y traté de creer en él por mucho tiempo, pero nunca lo logré. O sea, para mí fue imposible. Y eso fue, ella nos lo dijo, o sea, que porque, que dijo que poco a poco se iba a dejar de nosotras porque ya no íbamos a tener nada en común. Ya no íbamos a tener nada en común con ella porque no creíamos en lo mismo que ella. Como si compartir un cuerpo no hubiera sido suficiente, sí, para tener algo en común. Y haber pasado toda una vida juntas, toda, sí, la vida juntas, o sea... Sí, las tres juntas. Entonces, para nosotros es doloroso hablar de esto, para nosotros es difícil, porque sabemos que ahí está la gente como de nuestra familia, que dice mentiras de nosotras, o que habla mal de nosotras, y que quién sabe qué tantas cosas sacarán... Porque sabemos que escuchan nuestro podcast, miran lo que hacemos en el internet, porque es gente que no quiere, viven de criticar y de hablar mal de otras personas. Sí. Entonces, si nos están escuchando, pues mejor pónganse a hacer algo bien con su tiempo, que les aproveche. Porque aquí nosotros no vamos a dejar de hablar de esto porque ya perdimos lo único que tenemos por perder, ya lo perdimos. Sí. Y este podcast se lo dedicamos a cualquier otra persona que tenga dudas. Queremos dedicárselo a cualquier otra persona que esté por allí dudando, que se sienta con culpa, que tenga miedo. Queremos que sepas que siempre puedes cambiar ese miedo por verdad. Y que la verdad a veces duele y que a veces lastima. Y sí se derramaron muchas lágrimas y se siguen derramando hasta el día de hoy. Pero este podcast es para ti y para que sepas que no importa qué tanto duela y qué tan solo te sientas, siempre vamos a estar otras personas como tú aquí apoyándote. Siempre. Siempre vamos a estar aquí y nuestro email está abierto siempre para ustedes. Nuestro Instagram está abierto, nuestros mensajes de Instagram. Ya lo hemos dicho, los apoyamos, los de verdad admiramos a todos los que hasta el momento han sido suficientemente valientes y han dejado atrás todo esto que nos inculcaron desde niños, porque creemos que una de las cosas más valientes que hemos hecho en nuestra vida ha sido cuestionar lo que nos enseñaron desde niños. Sí. Entonces vamos a cerrar este podcast con este pensamiento. Sí, me da mucho gusto que estuvieran acompañándonos hoy. Fue un podcast un poquito... Bueno, reímos, también lloramos, también platicamos, pero todos lo hicimos juntos y me da mucho gusto siempre que hoy ver sus comentarios, ver que interactúen con nosotras, pues, o sea, y que nos digan qué es lo que piensan. Y pues les quiero agradecer mucho de parte mía, de parte de mi hermana, todo el amor, todo el cariño, toda la empatía, o sea, que tienen con nosotras todos los días. O sea, es increíble todo el apoyo que recibimos de ustedes, de verdad. O sea, yo se los agradezco infinitamente. Y pues nada, les mandamos mucho amor, mucho cariño, mucha luz, todo lo bueno que podemos tener dentro de nosotras se las mandamos a ustedes. Ya saben que tenemos redes sociales, ya saben que, como dijo mi hermana, nos pueden contactar en Instagram o en nuestro correo, nuestras redes sociales del podcast y nuestras redes sociales personales de nosotras, de las cosas que hacemos. Las vamos a dejar en la cajita de información. Y pues nada, amigos, yo lo único que les pregunto ya para cerrar este podcast
ya entendimos que la luz del mundo es una secta. Hasta la próxima. Bye. Bye. Los quiero mucho.